¿Alguna vez has sentido que algo late en el silencio entre tú y él, como una verdad que se niega a pronunciarse? ¿Has percibido miradas que dicen más de lo que las palabras se atreven, gestos mínimos que cargan un peso desproporcionado? Tal vez no sea imaginación, tal vez sea el inconsciente hablando en susurros, buscando grietas por donde manifestarse. Porque lo que se reprime no desaparece, se transforma, se disfraza, espera, y cuando el deseo es profundo, nunca logra ocultarse del todo. Nos han enseñado a creer que el deseo verdadero es ruidoso, evidente, casi teatral. Pero esa creencia es una ilusión cómoda. El deseo auténtico, el que nace en las capas más hondas de la psique, suele ser silencioso, contradictorio, incluso temeroso de sí mismo. Cuando alguien desea de verdad, entra en conflicto con sus propias sombras. El miedo al rechazo, la pérdida de control, la amenaza de ser visto tal como es. Y es ahí donde comienzan a aparecer señales sutiles, casi invisibles para quien no sabe mirar. El inconsciente, como diría Jung, siempre encuentra un símbolo para expresarse. En una pausa prolongada, en una frase inacabada, en una presencia que se intensifica justo cuando debería alejarse. Él puede ocultar su deseo con palabras neutras, pero su energía lo traiciona. Puede fingir distancia, pero su atención regresa una y otra vez, como un ritual involuntario. Nada de eso es casual. Cada gesto es una pista, cada contradicción un reflejo de una batalla interna que no quiere o no puede nombrar. Y aquí surge la pregunta inquietante: ¿qué parte de ti ya sabe esto aunque tu mente aún lo dude? Porque cuando alguien te desea profundamente, algo en tu interior lo reconoce antes de que puedas explicarlo. Es una resonancia antigua, un eco que despierta memorias emocionales que no sabías que seguían vivas. Ignorar esas señales no las apaga, solo las empuja más al fondo, donde adquieren más fuerza, más tensión, más poder. Tal vez por eso este tema incomoda, porque no habla solo de él, sino de ti, de tu capacidad de leer entre líneas, de enfrentar verdades no dichas, de aceptar que lo más intenso rara vez se muestra de forma directa. A lo largo de este recorrido, cada señal será como una pieza que encaja lentamente en el rompecabezas. Y cuando la imagen comience a revelarse, comprenderás que perder un solo instante es perder el hilo que conecta todo, justo antes de la revelación inevitable. Hay un punto exacto en el que el deseo deja de ser una emoción y se convierte en una lucha interna. No sucede de forma ruidosa ni evidente. Ocurre en el territorio invisible donde la mente intenta mandar y el inconsciente se revela. Él puede sonreír con normalidad, hablar de cosas triviales, fingir neutralidad, pero por dentro algo ya se ha desplazado. Y cuando eso ocurre, el cuerpo comienza a revelar lo que la razón intenta esconder. ¿Has notado cómo ciertas presencias alteran el aire, incluso cuando nadie dice nada? El primer signo nunca aparece como una declaración, sino como una vigilancia silenciosa. No se trata de control, sino de atención involuntaria. Él recuerda detalles que no debería recordar, percibe cambios mínimos en tu tono, en tu energía, en tu ausencia. Es como si una parte de él estuviera siempre despierta cuando se trata de ti, incluso cuando intenta convencerse de que no lo está. Jung diría que la psique no desperdicia energía sin motivo, y cuando alguien ocupa ese espacio interno, ya ha cruzado un umbral que no tiene retorno fácil. Pero aquí surge la contradicción. Cuanto más profundo es el deseo, más fuerte suele ser la represión. Él no se permite sentirlo abiertamente porque hacerlo implicaría perder una identidad que ha construido con esfuerzo. Entonces aparece la distancia calculada, los gestos contenidos, la frialdad intermitente. No porque no sienta, sino porque siente demasiado. Y esa intensidad amenaza con desordenar su mundo interno. ¿Por qué alguien se alejaría justamente cuando algo comienza a importar de verdad? El inconsciente, sin embargo, no entiende de máscaras sociales. Se filtra en microexpresiones, en silencios prolongados,
en cambios súbitos de comportamiento. Él puede evitarte con palabras, pero su energía te busca. Puede racionalizar su actitud, pero su mirada se demora más de lo necesario. Es el arquetipo del guardián interno entrando en conflicto con la sombra del deseo, una danza antigua entre el control y la entrega que se repite una y otra vez en la historia humana. Y quizá lo más inquietante no sea lo que él hace, sino lo que tú sientes cuando eso ocurre. Esa sensación de ser observada incluso en la distancia, de ocupar un lugar que no fue nombrado, pero sí establecido. Como si algo entre ustedes ya existiera en un plano que no necesita permiso consciente. Este es solo el inicio del descenso, donde las señales aún son suaves, casi negables. Pero lo que se ha activado aquí no vuelve a dormirse con facilidad. A medida que el deseo se profundiza, surge un segundo movimiento más sutil y a la vez más perturbador, la necesidad de mostrarse fuerte justo cuando se siente frágil. Él empieza a enfatizar el control, la autosuficiencia, la distancia emocional, como si levantara muros internos para no ser atravesado. Pero esos muros no están hechos para ti, están hechos contra sí mismo. ¿Qué ocurre cuando alguien teme más a lo que siente que a lo que podría perder? En este punto, el lenguaje cambia. Sus palabras pueden volverse medidas, racionales, incluso frías, pero el tono traiciona una tensión contenida. Hay pausas que pesan, respuestas que llegan tarde, frases que parecen pensadas demasiadas veces. No es indiferencia, es vigilancia interna. Como si cada palabra fuera evaluada antes de salir, no para protegerte a ti, sino para evitar que algo se escape y revele más de lo que está dispuesto a admitir. El deseo oculto suele manifestarse como contradicción. Él se acerca cuando decide alejarse, aparece cuando intenta desaparecer. Busca razones externas para justificar encuentros que en el fondo no necesitan explicación. Jung hablaba de cómo la sombra no se presenta de frente, sino a través de actos aparentemente incoherentes. Y ahí está la clave. Cuando el comportamiento no sigue una lógica clara, suele estar obedeciendo a una verdad más profunda que aún no ha sido aceptada. Tal vez hayas sentido esa oscilación como confusión, incluso como una herida silenciosa. Un día está presente, atento, casi vulnerable. Al siguiente, distante, inaccesible. Esa alternancia no es un juego consciente, sino un reflejo de una psique dividida. Una parte de él desea entregarse, otra teme perder el control. Y mientras esa lucha continúa, tú te conviertes en el espejo donde ambas partes se reconocen. Lo inquietante es que en medio de esa tensión se crea un lazo invisible, no declarado, no pactado, pero real. Cada interacción deja una marca, cada silencio acumula significado. Y aunque nada haya sido dicho, algo ya ha sido sembrado en el inconsciente de ambos. Este es el territorio donde el deseo deja de ser una posibilidad y comienza a transformarse en destino, aunque todavía nadie se atreva a pronunciarlo en voz alta. Llega entonces el tercer signo, quizá el más silencioso, y por eso mismo el más revelador. Él empieza a reaccionar emocionalmente ante cosas que, en apariencia, no debería importarle. Un comentario ajeno, una ausencia breve, una atención que no está dirigida hacia él. No reclama, no pregunta, no confronta, pero algo en su energía se contrae, como si una parte primitiva hubiera despertado sin permiso. ¿Desde cuándo lo que haces o dejas de hacer comenzó a tocar fibras tan profundas en él? Aquí, el deseo ya no se limita a la atracción. Se mezcla con el miedo a perder un lugar que nunca fue oficialmente ocupado. Jung hablaría de la activación del complejo, ese nudo psíquico que secuestra la razón y la somete a reacciones automáticas. Él puede negar cualquier sentimiento, pero su estado interno se altera. Cambia el humor, se vuelve más irritable o extrañamente callado. No es celos declarados, es algo más hondo, la amenaza inconsciente de ser desplazado. En este punto, el control empieza a fallar. Él intenta sostener la imagen de desapego,
pero aparecen fisuras, preguntas disfrazadas de casualidad, comentarios que buscan confirmar algo sin exponerse, silencios que esperan ser llenados por ti. No quiere saber demasiado, pero tampoco soporta no saber nada. Esa tensión es la huella clara de alguien que desea profundamente, pero que aún no se permite asumir el costo emocional de ese deseo. Tal vez tú lo hayas sentido como un cambio difícil de explicar. Una densidad nueva en el ambiente, una carga emocional que antes no existía. La conversación ya no fluye con ligereza. Ahora parece cargar un peso simbólico. Cada palabra puede herir, cada gesto puede significar más de lo que aparenta. Y eso no ocurre por casualidad. Ocurre cuando el vínculo ha descendido a capas donde todo se vive con mayor intensidad. Lo más perturbador de este signo es que ya no hay vuelta atrás inocente. Cuando alguien empieza a reaccionar desde la herida, antes de que exista una historia, el deseo ha echado raíces profundas. Él aún puede resistirse, racionalizar, incluso alejarse. Pero algo dentro de él ya ha aceptado una verdad que su conciencia todavía intenta negar. Y esa lucha interna apenas comienza a mostrar su rostro. El cuarto signo emerge cuando el deseo deja de ser solo una emoción interna y comienza a reorganizar su mundo. Sin decirlo, sin anunciarlo, él empieza a girar en tu órbita. Ajusta horarios, modifica rutinas, crea coincidencias que no parecen planeadas. No lo hace con intención consciente, sino porque su psique ya te ha colocado en un punto central. Jung diría que cuando un símbolo se activa, todo lo demás se reacomoda a su alrededor. ¿Cuántas casualidades dejan de serlo cuando se repiten en silencio? Aquí aparece una presencia constante, pero cuidadosamente disimulada. Él no invade, no exige, no se declara. Simplemente está. Observa desde la periferia, atento a cada movimiento, como si necesitara asegurarse de que el vínculo sigue existiendo, aunque no tenga forma. Esa cercanía sin nombre crea una tensión particular. No asfixia, pero tampoco libera. Es la compañía del que desea, pero teme cruzar el umbral que ya presiente irreversible. Al mismo tiempo, surge un cuidado extraño, casi contradictorio. Él se preocupa por ti de maneras pequeñas, aparentemente insignificantes, pero cargadas de intención. Advierte riesgos que otros no ven, ofrece ayuda antes de que la pidas, percibe tu cansancio incluso cuando lo ocultas. No es galantería ni obligación, es una forma primitiva de protección, como si una parte arcaica hubiera asumido un rol sin haber sido convocada conscientemente. Este cuidado, sin embargo, viene acompañado de límites rígidos. Él ayuda, pero se retira. Se acerca, pero no se queda demasiado. Es el equilibrio inestable entre el impulso de cuidar y el miedo a implicarse. La psique intenta negociar, dar sin entregarse, estar sin comprometerse, y en esa negociación interna, cada gesto se vuelve más cargado de significado que 1000 palabras explícitas. Tal vez lo hayas sentido como una paradoja viva. Alguien que no se declara pero actúa, que no promete pero sostiene, que no se expone pero tampoco desaparece. Este signo no grita deseo, lo encarna. Y cuando el deseo se encarna de este modo, ya no pertenece al plano de lo imaginado sino al de lo vivido. Aún así queda un último umbral, uno que revela lo que él ya no puede esconder, ni siquiera de sí mismo. El quinto signo aparece cuando la máscara ya no logra sostenerse del todo. No cae de golpe, pero se resquebraja. Él empieza a mostrarte fragmentos de su mundo interno, no como una confesión clara, sino como deslices del alma. Habla de miedos antiguos, de fracasos que aún duelen, de deseos que nunca se permitió nombrar. No te lo dice todo, pero te dice más de lo que diría a cualquiera. ¿Por qué alguien abriría esas puertas si no sintiera que tú ocupas un lugar distinto, casi sagrado? En este punto, el deseo se vuelve reconocimiento. Él ya no solo te mira, te ve, percibe tus contradicciones, tus sombras, tus silencios, y no huye. Al contrario, algo en él se aquieta cuando estás presente,
como si hubiera encontrado un refugio inesperado. Jung hablaba del encuentro con el ánima como un momento de profunda desestabilización y al mismo tiempo de sentido, porque ver al otro de verdad implica verse a uno mismo, y eso exige una valentía que no todos están dispuestos a asumir. Pero junto a esa apertura aparece el temor final, el miedo a perderte justo cuando más te desea. Él se vuelve cuidadoso, casi vulnerable, midiendo palabras y gestos como si caminara sobre un terreno frágil. No quiere herirte, pero tampoco sabe cómo sostener lo que siente. Esa tensión se vuelve palpable. Hay momentos de cercanía intensa, seguidos de silencios densos, no por desinterés, sino por la magnitud de lo que está en juego. Tal vez percibas una tristeza suave en su mirada, una melancolía que no encaja con el presente. Es el duelo anticipado de alguien que aún no ha perdido nada, pero que teme perderlo todo. El deseo profundo no solo quiere poseer, quiere preservar. Y cuando alguien siente que algo es valioso, el miedo a dañarlo puede paralizar más que cualquier rechazo explícito. Ese es el conflicto último de quien ama en silencio. Aquí el deseo, ya, no se esconde en gestos aislados, sino en la imposibilidad de seguir fingiendo indiferencia. Aunque él no lo diga, algo esencial ya ha sido revelado. Su mundo interno te ha dado acceso. Y cuando eso ocurre, nada vuelve a ser simple. Este es el punto más delicado del viaje, donde todo está cargado de sentido, pero nada ha sido sellado todavía. Lo que vendrá después no pertenece al desarrollo, pertenece a la revelación que aún espera su momento de emerger. Tal vez ahora comprendas que nada de lo que se manifestó fue casual. Cada silencio, cada contradicción, cada gesto contenido, formó parte de un lenguaje más antiguo que las palabras. El deseo profundo no irrumpe como una tormenta. Se instala como una marea lenta que transforma el paisaje sin anunciarse. Y cuando miras hacia atrás, percibes que siempre estuvo ahí, guiando encuentros, tensiones y ausencias, como una fuerza invisible que pedía ser reconocida. Lo verdaderamente inquietante no es descubrir lo que él siente, sino reconocer lo que eso despierta en ti, porque toda atracción auténtica es un espejo. Revela partes dormidas, zonas no exploradas, preguntas que evitabas formularte. Jung decía que aquello que no hacemos consciente se manifiesta como destino. Quizá este recorrido no hablaba solo de señales externas, sino de tu capacidad de sentir, intuir y sostener verdades que no necesitan confirmación inmediata para ser reales. Permanece un instante en ese umbral. No apresures conclusiones, no fuerces definiciones. Hay procesos del alma que maduran en la penumbra, donde el sentido se revela solo a quien sabe escuchar. El deseo que se esconde no siempre busca ser poseído. A veces solo quiere ser visto, honrado, comprendido. Y cuando eso ocurre, algo se ordena por dentro, aunque el mundo exterior aún no haya cambiado. Tal vez la enseñanza más profunda sea esta: no todo lo que importa necesita ruido para existir. Algunas verdades se transmiten como un susurro que atraviesa capas de tiempo y defensa hasta tocar. Lo esencial: si algo en ti se ha movido, si una certeza suave pero firme ha comenzado a formarse, entonces la experiencia ya cumplió su propósito. El inconsciente ha hablado y ahora te observa, esperando qué harás con lo que has sentido. Si este eco sigue resonando en tu interior, no lo dejes solo. Permite que continúe expandiéndose. Acompaña este espacio. Deja una huella con tus palabras en los comentarios. Comparte esta experiencia con quien pueda reconocerla y permanece cerca de este umbral, suscribiéndote, no por costumbre, sino por sentido. Porque cuando algo verdadero despierta, el siguiente paso no es mirar hacia otro lado, sino caminar con ello y ver hasta dónde puede llevarte.